Hola, ¿cómo están? Primero que nada quiero agradecerles por permitirme estos minutos para explicarles más o menos cómo va mi proyecto y también agradecerles por todos los comentarios y por todas las observaciones que me han realizado hasta el momento. Y pues bueno, como ustedes sabrán, pienso titularme por modalidad obra y mi proyecto se titula La vida secreta de los objetos cotidianos. Me gustaría comenzar preguntándoles, ¿qué es lo que ven justo ahora? Yo me encuentro ahorita en mi cuarto. Y pues bueno, hay, hay una cama, hay muchos peluches, hay cuadros, hay un organizador, muchísimas cosas. Y apostaría, obviamente, que hay más objetos que humanos en este cuarto. Y pues bueno, de esto yo no me había dado cuenta hasta que cuando yo era pequeña, como yo creo que como todos, me gustaba muchísimo dibujar. Y pues bueno, mi papá se dio cuenta de esto. Y él siempre trataba de recordarme, ¿no? Y siempre me aconsejaba que observara lo mejor posible a mi alrededor para que eso que yo dibujara fuera lo más parecido a lo que yo veía. Bueno, y esta práctica de observar traté de llevarla, pues sí, desde que era niña hasta ahora. Y a lo que me llevó, pues fue a amar tanto el dibujo, tal vez a llevarme a estudiar a una escuela de artes y también a tener encuentros inesperados. ¿A qué me refiero con encuentros inesperados? Bueno, sucedía que siempre que, bueno, desde mi casa o hasta cuando iba a la escuela y estaba ahí, o en la calle y hasta en lugares como en las montañas o en los cerros, yo tenía encuentros con seres que deambulaban ahí solitos, bueno, solitarios, un tanto misteriosos y, y que por el ambiente que los rodeaba me hacía como realizarme preguntas, ¿no? Así como de ¿por qué andas ahí? ¿Qué motivo tienes? ¿O estás buscando algo? ¿Quieres encontrar algo? No sé. Bueno, como ustedes sabrán, estos seres a los que me refiero son los objetos cotidianos, o que cuando yo los veía más bien parecía que eran objetos olvidados. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, como bien dije al principio, estamos siempre rodeados de objetos. Y hasta pareciera que hay más objetos en la Tierra que humanos, ¿no? Por todas las cosas que las personas producimos al día. Y pues bueno, sabiendo que los objetos siempre han estado con nosotros desde el inicio de los tiempos, sabiendo que nosotros no podemos vivir sin ellos y ellos no pueden existir, digamos, por nosotros, porque es el hombre quien los ha fabricado, pues me hace pensar que pues de alguna manera hemos tenido como un vínculo, hemos estado unidos desde siempre. Y de cierto modo tal vez podríamos tener una relación, pero viendo estos objetos que me encontraba en la calle o que me encontraba en cerros o en la escuela abandonados, me hacía dudar de que si esta relación o este vínculo en verdad era como, pues, pues si en verdad teníamos un vínculo más bien con ellos, o que si en verdad tendríamos valor, bueno, les dábamos valor a ellos. Entonces, pues, yo en mi locura, en ocasiones yo me acercaba a ellos y les preguntaba precisamente esto que ya les había contado, cuáles eran sus motivos o por qué se encontraban en ese lugar y por qué se encontraban solos y en estas condiciones. Y pues como es de saberse, pues los objetos nunca me contestaron, porque ellos no hablan, pero no hablan como nosotros, ellos hablan a su manera. Y esto me di cuenta ya, pues, ya iniciando con este proyecto. Me di cuenta que ellos hablan a través de su cuerpo, ¿no? De cómo está su forma, de sus raspaduras, de tal vez de aquellas partes que ya no tienen. Y pues bueno, fue a partir de eso que yo me decidí como a buscar por qué razón ellos se encontraban ahí. ¿Cuál habría sido su historia? ¿O cuáles eran sus motivos? ¿O si fue en realidad el hombre quien, quien tuvo que ver para que se encontraran ahí? Y también me propuse a buscar
alguna forma para que los objetos que estaban aquí, ya digamos olvidados, que los encontraba allí en la calle o en los cerros, fueran nuevamente vistos por las personas y que las personas, pues, bueno, los consideraran, pues, como que como volver a unirnos, algo así. Yo en un principio pensaba que tal vez eran las personas quienes estaban ciegas, ¿no? Y por eso no podían ver a los objetos, o que los objetos en realidad eran invisibles y que por eso las personas no podían verlos. Pero durante este proyecto me di cuenta que en realidad no es que las personas fuéramos así, o que los objetos no pudieran verse, sino más bien entendí que era la mirada de las personas quienes ha cambiado y que ha cambiado durante el tiempo. Y también depende mucho nuestra mirada por la sociedad en la que vivimos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, Kreslov nos dice en su libro que en la Edad Media los objetos eran considerados como irreales y únicos. ¿Y por qué? Porque pues eran cosas que eran fabricadas artesanalmente. Y esto ocasionaba que las personas, si bien los objetos más bien, su fabricación fuera un tanto difícil y también que se elaborara con materiales, digamos, fuertes, también las personas, por lo mismo de que era difícil su fabricación, las conservaba mucho y hacía que su vida útil se extendiera demasiado, hasta conocer tal vez objetos de aquella época que aún siguen funcionando. Y bueno, esa era la mirada que tenían las personas en la Edad Media. Después, John Berger en su libro nos explica que en el siglo XVII, a través de muchos bodegones que podemos ver de aquella época, vemos que las personas adineradas quienes pedían esos bodegones pintaban los retratos de sus mesas con sus platos, copas, joyas, hasta casas o terrenos, muchísimas cosas, ¿no? ¿Y a qué se debía esto? Pues él nos dice que más que nada que hayan sido como un retrato de la vida cotidiana o que hayan sido como un algo para conservar su presencia de los objetos, porque si duran mucho también son finitos. Las personas hacían esto para demostrar el poder que ellas tenían. Me refiero a que sí, efectivamente, ellas tenían como muchísimo dinero como para comprarse esas cosas, demostrándole a las personas de a su alrededor que podían obtenerlas. Entonces los objetos tal vez en aquella época se veían no como herramientas o utensilios, y tampoco eran vistos como algo que, bueno, sí eran vistos como algo que tenía que ser cuidado y conservado, pero más bien los adquirían, las personas adquirían esos objetos para, para demostrar su poder, ¿no? Y bueno, la mirada se siguió transformando, como bien se sabe, hasta llegar, digamos, en el siglo XVIII, en donde ya los objetos dejaron de ser, bueno, no todos, pero sí la mayoría dejaron de ser procesados artesanalmente, porque se dio paso pues a la maquinaria y a un proceso que facilitara su obtención. ¿Y que ocasionó esto? Que los objetos ya dejaron de ser únicos y también casi irreales, porque si bien los objetos si ya eran fabricados tan fácilmente, las personas podían obtenerlos de igual manera, y también pues si se averiaba uno, pues lo reemplazaba. Después en el siglo XX, como todos sabremos, o bueno la mayoría, se vino una condición en todos los objetos que se les llama obsolescencia programada. Y esto ocasionalmente pues sí provocó que la mirada de las personas cambiara ante los objetos. ¿Por qué? Bueno, la obsolescencia programada hace que los objetos se averíen antes de tiempo, pero esto con el fin de que, bueno, las empresas puedan seguir produciendo y las personas puedan seguir consumiendo. Pero esto a su vez hace que muchos objetos, digamos que si sí tienen arreglo, sean reemplazados. Y no solo porque se averían, sino también porque, pues bueno, ya no tienen actualizaciones o porque ya no están de moda. Existen varios tipos de obsolescencia programada, pero más que nada, digamos, su consecuencia es que las personas pues ya no, digamos que ya no consideran a sus objetos ni únicos ni irreales,
y los empiecen a reemplazar cada que puedan. Y bueno, esto para los objetos, si los vemos como seres que sienten, pues sí, como que los afecta. Y obviamente pues uno los tira o los desecha y a donde bueno, y en ocasiones acaban en lugares en donde no les corresponde, como en los lugares en donde ya les había comentado, como en cerros, en montañas, en las calles, en las escuelas, bueno, sí, en cualquier parte. Entonces digamos que más o menos, si bien no es, bueno, si bien no es como la historia tan profunda, pero sí más o menos en general de cómo un objeto podría haber acabado en ese lugar, me preguntaba, ¿los objetos cotidianos sí acaban con su vida útil, pero en verdad después de su vida útil ya no pueden vivir? O sea, ya acabó con el objeto. Y pues bueno, Arnoldo Krauss nos dice que, digamos, en el pasado, y según yo creo que aún existen personas que no ven eso. Más bien, si por ejemplo un lápiz que fue usado durante mucho tiempo y ya llega a un tamaño en el que es incómodo para la mano para usarlo, muchas personas lo que hacen pues es reemplazarlo y comprar otro, ¿no? Pero Arnoldo Krauss nos dice que hay personas que evitan eso y bueno, tratan de como de hacer que su vida todavía se expanda, y si bien ya no se puede usar, pues lo conservan. ¿Y por qué hacemos esto? Parece que las personas vemos en los objetos como una vida paralela después de su inutilidad. Y como bien nos dice Baudrillard, los objetos son de pies a cabeza el actor en medida en que desbaratan cualquier simple funcionalidad. ¿Y esto a qué se refiere? Si las personas dejáramos de ver cómo, bueno, sí, fuera de su funcionalidad de los objetos, estaríamos viendo a un actor realizando pues varios tipos de papeles en nuestra vida. Y sí, efectivamente, en esta investigación me di cuenta que existen varios tipos como de, digamos, de papeles que puede interpretar un objeto actor. Y un objeto actor quiero referirme a un objeto que tiene vida después de su utilidad. Y así en resumen puedo decirles que existen objetos eh, domesticados, que son los que nos menciona este Krisliev, que son aquellos que su contorno se ha desvanecido por todo el tiempo que hemos convivido con su dueño. Y esto hace que, digamos, el objeto en sí refleje la imagen de su dueño, ¿no? En otro caso también existen los objetos documento, que son aquellos que a través de sus cuerpos y de sus, pues sí, de sus talladuras o raspaduras, como quieran decirle, nos cuentan la historia de un lugar. Y esto siempre nos los podemos encontrar en los museos de antropología e historia, por ejemplo. También existen los objetos documentales, que son los que nos dice Shadal Larios, que es los que hablan de una persona. En sí, si los podemos ver en conjunto, porque son varios los objetos documentales que puede tener una persona, en sí es la biografía de alguien, de un individuo. Y si los vemos de una forma artística, si los juntamos todos y los exponemos, esta exposición tendría como nombre el nombre del individuo. También existen los objetos rebeldes, que yo digo que son aquellos que están empezando a ya no funcionar tal cual, pero aún lo seguimos conservando. Por ejemplo, yo tengo un control que después de que le faltan algunos botones, este control siempre cambia de canal o le cambia de video. Es un poco extraño que lo haga, pero aún así lo conservamos. Me di cuenta que todos estos objetos, que yo les podría llamar objetos actores, actúan precisamente para un dueño o para un alguien que los ve. Pero entonces, ¿qué ocurría con esos objetos que yo me encontraba en las montañas o en las calles como olvidados?
Si bien una persona sí les ofrece una mirada, pero es una mirada como se podría decir un poco desinteresada. Entonces, ¿cómo hacer que estos objetos vuelvan a ser parte de una vida o de una persona por lo menos en unos instantes? Bueno, yo a estos objetos les puse el nombre de objetos liberados y yo me refiero a estos como objetos quienes precisamente deambulan solitarios, quienes tal vez andan en lugares muy concurridos o lugares demasiado solitarios, pero más que, bueno, a diferencia más bien de los anteriores objetos quienes contaban la historia de alguna persona o de algún lugar, estos objetos liberados cuentan la historia de ellos mismos. Ellos, pues, por el simple hecho de haber recorrido tanto, ya no, en sus cuerpos ya no tienen como esos rastros que puedan contar la historia de un lugar, y ni siquiera tampoco tienen como esa figura o ese contorno que pueda reflejar la imagen de su anterior dueño. Entonces sí, son objetos que ya dejaron de ser funcionales, pero ya son libres de su función, porque pues ya cuentan su historia. Pero ¿cómo escucharlos o cómo ponerles atención si no hablan? Bueno, pues si bien es necesario que la persona tenga que estar como muy atenta a su alrededor, y después de eso, pues poder observar a estos objetos, a que a veces se esconden o a veces si quieren que sean vistos. Pero me di cuenta que pasa una cosa. Em, a veces me ocurría que cuando yo avistaba a uno, a mi acompañante, si es que iba yo acompañada, le decía, mira, ahí hay un objeto. Y pues sí, precisamente, hacíamos una historia sobre cómo este había llegado hasta ahí, pero de repente, ¡pum!, la historia se esfumaba. O sea, ya digamos que para la persona la presencia del objeto había como desvanecido, ¿no? Ya no era importante en su vida. Y pues yo me puse, digamos, como me propuse hacer que estos objetos fueran importantes, descubrí que de cierto modo en la literatura, como en cuentos o en libros, hay autores que hablan de objetos y que de cierto modo las personas en nuestra imaginación podemos verlos reales. Y esto lo intenté, digamos, un poco hace algunos años, en el 2013, con un proyecto que hice precisamente en la escuela. Yo recorrí varios sitios de ahí de la ciudad de Toluca a través de un mapa que realicé con mis lunares. Y en los sitios donde tocaba mi lunar en una calle yo recogía un objeto encontrado, y en este objeto yo le daba una historia que de hecho conectara mi vida con la suya, nada más con la mía. Y precisamente sí, creo que sí funcionó. Es como crear como memorias. Por otro lado, también intenté hacer esta práctica, pero ya fuera de mí. Ya quise hacer que otras personas se acercaran y conocieran la historia de un objeto. Y esto lo hice en el 2016, después de que fuimos al viaje de prácticas de San Luis Potosí. Yo ahí igualmente recogí objetos encontrados en las calles de San Luis y en Real de 14, y después de eso yo los llevaba conmigo a todos lados para convivir con ellos, conocerlos mejor a través de sus formas y de cómo estaban presentes y de cómo yo me los encontré. Y después de ahí realicé pequeñas historias en donde ya en la exposición yo los puse como en adopción para que varias personas los conociera y se animara tal vez como a cuidarlos y a ayudarlos a conseguir como sus sueños. Y sí, más o menos conseguí como, bueno, vi como reacciones positivas al respecto, pero como que todavía no se me hacía como que me quería experimentar más. Entonces me di cuenta también que existían otras formas de contar las historias, y esto era con la narración pues audiovisual o con la animación precisamente. Y como ustedes ya ven, ya hay muchos como películas que hablen al respecto de objetos que cobran vida, pero pues si bien estos objetos podrían ser como que ya tengan dueño
o que simplemente estén tomando un rol de alguna otra cosa. Y entonces pues hice un primer acercamiento con un objeto que es un muñeco de rosca, en donde igualmente traté de contar una historia, y este ejercicio realmente lo hice más que nada para experimentar como con la plasticidad de los objetos, y pues sí, de qué forma podría yo utilizarlos y contar una historia. Y eso me llevó también a que ahora en esta producción yo realicé una historia sobre un pasador. Y bueno, ¿por qué un pasador? Si bien quiero contarles, yo siempre que deambulo por la calle, siempre, todos los días me encuentro con pasadores tirados ahí solitos. Por otro lado, también son uno de los utensilios que uso casi diario para mi cabello, y también por una historia que tuve en San Luis precisamente con un pasador. Y bueno, en esta producción yo hablo sobre cómo un pasador es... sí, tiene su vida útil con su dueña, pero después de una tormenta es arrojado por el viento a un lugar lejano de su dueña, y su dueña pues simplemente no es que lo olvide, pero pues yo lo reemplaza, ¿no? Entonces el pasador recorre durante un tiempo y descubre cómo es que es la vida de los objetos que ya no tienen utilidad. Y bueno, como sabrán, he realizado una carpeta de producción, más o menos. También he tenido como varios referentes visuales, como el libro ilustrado de Monique Cepeda, que se llama Casonguila. También tengo referentes como de montaje de Zachary Savislak. He realizado un poco de concept art. También he realizado el storyboard y el guión técnico. Y después de ello realicé un animatic. También quiero comentarles que durante estos días he tratado como de realizar ya la producción. Aquí precisamente en mi cuarto tengo como un set improvisado, igualmente realizado con objetos que encuentro aquí en mi casa, porque ese era como uno de los propósitos de esta producción: usar objetos encontrados o usar objetos de mi vida cotidiana. Y bueno, ya he realizado como pruebas de montaje y también pruebas de animación. Igualmente también ya en la primera escena ya realicé como un montaje final, que si bien puede tener ajustes, pero vaya, he tenido como esa experimentación con el pasador y con varios de los objetos, quienes he tenido que realizar un casting para seleccionarlos. Y bueno, ¿cómo los selecciono? Pues primero que nada puse objetos que me encontré, digamos, en la calle o en San Luis Potosí. También he tenido objetos que encontré en mi casa y que precisamente los hemos conservado, aunque ya no tengan, ya no sean útiles o que ya hayan pasado de moda. También aquellos objetos que no sabemos para qué servían, o aquellos que nada más sirvieron solo una vez, como los recuerdos que se dan en los bautizos y cosas así. Y pues bueno, pues quiero comentarles que hasta el momento los objetos me han ayudado muchísimo, se han portado demasiado responsables. A veces sí hemos tenido un poco de complicación, más que nada con aquellos que no, como que no he podido entender más bien su movimiento, pero poco a poco hemos estado trabajando, y espero que bueno, esta producción pues sí, acabe. Y pues creo que eso sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Pues igual espero sus comentarios, espero no haberlas hecho bolas. Y bueno, muchísimas